todos ustedes, amigos y amigas, y bienvenidos a este canal de YouTube. No se les olvide darle me gusta, su like, abajo aquí a la campanita, piquen, puchen, échanos la mano. Era un tanto distinto cuando era candidato. ¿Cambió a sugerencia del ejército? No, yo soy independiente. Yo nada más tengo un amo, que es el pueblo de México. Y yo no puedo mentir, y no puedo robar, y no puedo traicionar al pueblo. ¿Cómo voy a mentir diciendo, sin las pruebas hasta ahora, de que fue el ejército el que desapareció a los jóvenes de Ayotzinapa? Si no tengo las pruebas, si no existen las pruebas. Pues no hemos podido contar con las pruebas, pero ya ustedes, ¿sí?, ya lo convirtieron en consigna, porque precisamente la entrevista de la señora Anabel Hernández acusando al ejército sin pruebas se publicó en Proceso. Y fue igual que ahora, desde 2016. Escribió su libro y su libro tenía un capítulo, fue el ejército. Y no hay ninguna prueba. Bueno, la señora, repito, escribe un libro en contra mía que publica 15 días antes de las elecciones, igual que el Premio Nobel de Periodismo, lo mismo, con información de la DEA, y no presenta una prueba, una, que eso no es periodismo mercenario. Eso no se le debe hacer a nadie, a ningún ciudadano, pero menos si no se tienen pruebas a quien representa a un país. Porque a nosotros nos tienen que respetar, porque yo estoy aquí por decisión del pueblo. Yo tengo autoridad legal, legítima. A mí no me impusieron, no soy Calderón, para no mencionar a otras personas. Somos distintos. Entonces no puedo agachar la cabeza. No. Entonces, sin ninguna prueba, la señora se atreve a decir que me dieron dinero para la campaña en el 2006. Y sale su libro, y no solo son las publicaciones de Tim Golden, son también publicaciones en el New York Times y millones de mensajes en las redes sociales pagados, porque todo eso cuesta mucho dinero. Entonces ya basta de ese periodismo mercenario, ¿sí? Y hay que denunciarlo,
cada vez más, porque sí son una rémora e impiden que se purifique la vida pública del país. No contribuyen a combatir la corrupción, al contrario, están del lado de los corruptos. ¿Quiénes aplauden un reportaje en contra de nosotros? Pues la minoría rapaz que se dedicó a saquear al país y que ahora están inconformes, más desde hace 2 meses que empezaron a creerse sus propias mentiras y sus propios prejuicios, porque como son muy clasistas, muy racistas, nunca entendieron, y ojalá cambien, de que todos los mexicanos tenemos derechos y que hay igualdad y que no hay mexicanos de primera y de segunda, que los potentados son más que los humildes. No, vale lo mismo el voto de un multimillonario en una democracia que la de un campesino. Vale lo mismo el voto de un obrero que de un comentarista famoso de radio, de televisión, de un articulista de la prensa escrita. Vale lo mismo, pues, el derecho que tiene cualquier mexicano. Entonces, eso les cuesta mucho. Ahora que Said, lean el artículo de Said y lean la respuesta de Fabricio Mejía. Pero lo de Said es un ejemplo claro de la decadencia del conservadurismo. Es la decadencia del pensamiento conservador. Fíjense su razonamiento. Palabras más, palabras menos, ¿no? El pueblo no sabe decidir, no sabe. Casi el pueblo es ignorante. Un poco lo de su colega Sheridan, que dice que el pueblo no es bueno, ¿sí?, ni es trabajador, ni es responsable. O sea, es del mismo grupo, ¿no?, que viene del finado Paz con Krause, pero en plena decadencia todo ese grupo. Pues dice, el pueblo es tonto,
palabras más, palabras menos. Dice, ¿cómo es que votaron por un proyecto que significa corrupción, violencia y no sé qué otra cosa? Sí, los engañaron. Yo le diría al maestro Said, bueno, y entonces, si el pueblo de México está atrasado y es manipulable, ¿qué cosa fue lo que hicieron ustedes durante todo el tiempo que apoyaron el modelo neoliberal o neoporfirista? Si el resultado que deja ese modelo es un pueblo manipulable, una sociedad atrasada. ¿Por qué no hacen la autocrítica de qué sirvió que Said apoyara a Fox y a Calderón y todas las privatizaciones, la modernidad, entre comillas, del periodo neoliberal, si el resultado es que millones de mexicanos son como niños? Entonces, ¿cuál es el legado que dejó el modelo que ellos defendían? ¿O cómo medimos el avance o el atraso en una sociedad? No es con la actitud y con los hechos del pueblo, con los cambios de mentalidad, pero no. Es lamentable que después de tanto tiempo lleguen a esas conclusiones. Y porque vivían en una burbuja. ¿Por qué votaron así? Así se llama. Un país donde no pasaba nada, decía. Todo era felicidad para ellos. Y aquí explica, pero cualquier cosa. ¿Cuál? Sí, la 3. El paternalismo genera agradecimiento filial, el populismo dadivoso que apapacha, claro, o sea, Por nada más. a los votantes. Con esto y con aquello genera votos. Si los opositores prometieran a los votantes voy a darle lo mismo o más que Morena, muchos votantes pensarían más vale malo por conocido que bueno por conocer. Son ni siquiera argumentos, sino dichos Repetitivos. anacrónicos, pues. Sí, así es lo que pensaba. Miren,
donde los narcos intervinieron en la votación, seguramente fue contra Xóchitl. Que fue valiente y hasta temeraria al anunciar que iba contra ellos. Lamentable. La decadencia del pensamiento conservador, y al mismo tiempo me alegra mucho el que están surgiendo jóvenes. Pon algo de Fabricio, nada más una respuesta, una. Pero no solo es Fabricio, están surgiendo muchos jóvenes, mujeres, jóvenes. Recuerdo que Ciro Gómez Leiva, para justificar, ¿no?, de que estábamos mal, y él queriendo ser objetivo, decía: nuestra generación ha resultado un fracaso, no ha aportado nada. Todavía hasta hace poco. Imagínense la alegría que me produce el que nuestra generación, nos tardamos, ¿no?, pero hayamos participado de nuestra generación a un cambio como no se veía en mucho tiempo. O sea, al final nuestro legado, la aportación de millones de mexicanos es histórica, es una transformación profunda. O sea que sí se pudo. ¿Y qué dice, por ejemplo, Fabricio? Primeros. Dice Said, la violencia, la corrupción y la ineptitud de ese sexenio hacía esperar un voto de castigo, no una ovación. Claro. Ahí no reconoce los. ¿En dónde? ¿En qué sector? ¿En qué clase social? Pues arriba tenía que haber voto de castigo, no una ovación. Pero el señor no se dio por enterado. Le voy a tener que mandar a avisar con un telegrama de que ahora el pueblo es actor, es protagonista en la transformación de México, porque no lo notaron, no se dieron cuenta de esos reacomodos, no percibieron el empoderamiento del pueblo. Y nunca, aunque digan lo contrario, porque simulan mucho, han querido la aplicación en nuestro país de un verdadero sistema democrático. No, quieren kratos sin demos, poder sin pueblo. Entonces no se dieron cuenta de que ahora sí es demos y kratos, poder y pueblo, pueblo y poder.
Y entonces dice, el autor que firma, Said, no reconoce los avances contra la corrupción y la inseguridad. Y da un dato, uno, el índice de percepción de inseguridad del INEGI. Claro que puede decir Said, es que la percepción tiene que ver, ¿no?, con la manipulación. Mide que si en 2018 el 74% de los mexicanos se sentía inseguro, para 2023 ya había bajado al 59%. O que Transparencia Internacional nos consideraba menos corruptos como país. Pero eso no son argumentos. Esa es buenísima. Sí. Dice, fíjese la decadencia. Y es, con todo respeto, un hombre mayor y sabiondo para los conservadores. Algunas encuestas indicaban que ganaría Claudia con una ventaja sobre Xóchitl que parecía disminuir hacia el empate. Una sola encuesta, Dora. O más aún, la derrota de Claudia. ¿Qué le pasó? La inesperada ventaja de 32% que obtuvo Claudia en las urnas fue superior a la que obtenía en las encuestas. No es cierto. Habían varias encuestas que daban esa ventaja. Exacto. Es sorprendente. Implica que millones de votantes cambiaron de opinión a última hora. No cometió ningún error garrafal Xóchitl en los últimos días, ¿no? Fue algo bastante parejo su planteamiento, o sea, o que a la hora, a última hora, o que muchos entrevistados ocultaron su preferencia por la candidata oficial. Sí, aquí dice Fabricio, aquí hay dos cosas que decir. Primero, ingeniero, que Said es ingeniero, como Krause. Su fuente solo puede ser Massive Caller, es La encuestadora. Encuestadora, porque jamás en ninguna encuesta seria hubo ningún empate entre Xóchitl y la actual presidenta de México. Para las encuestas serias, los votantes ya habían decidido por quién votar en un 80% para mayo, desde mayo, en las encuestas. Además, no es posible eso, que de la noche a la mañana cambien millones, como él dice. Solo que hubiese pasado una cosa así excepcional. Nadie cambió de opinión, como dice, pero hay un dato relevante. En efecto, hubo mucha gente que dijo que iba a votar por Xóchitl
y que a la mera hora no lo hizo. Tenía 33% en las encuestas y no pasó del 27% en la elección. Quizás se debe a que existió mucha presión en ciertos ámbitos laborales para decir que no se iba a votar por el obradorismo. Sí, eso también que existió. Trabajadores, me consta que en el 2006 los Coppel. ¿También ahora? Sí. Los empleados para pedirles que votaran por. Mandaron una carta a sus trabajadores diciéndole en el 2006, me consta, de que iba a ser una desgracia si ganábamos y que se iban a quedar sin trabajo o algo así. Sí. ¿Y qué hizo la gente? Pues se quedó callada. Si le preguntaba, sí, por Xochitl, pero a la hora de la hora, pues el voto es libre, es secreto. Toma tu voto. Y les dijeron, toma tu champotón. Precisamente por el ninguneo, el querer menospreciar al pueblo. Pues eso es lo que está pasando. Adelante. Gracias, presidente. Buenos días. Alejandro Cabral, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de Política de Rock and Roll Radio en Hermosillo, Sonora. Las coincidencias son interesantes porque casi no vengo para esta conferencia y me toca coincidir en un día importante para mí, importante para los sonorenses. Se cumplen 10 años del derrame de tóxicos en el río Sonora. Y tal vez deberíamos de decirle el derrame, de uno de los derrames deberíamos de decir, porque cuando se realizó ese derrame fuimos a entrevistar a la gente del río Sonora y nos platicaban con fechas de cuando el río se puso amarillo, de cuando el río se puso rojo, de los distintos derrames que ha habido en la historia por el mismo Grupo México. A mí me tocó hacer 2 recorridos completos entrevistando personas en los días posteriores. Nos enteramos 3 días después, fuimos a platicar con la población y hasta el día de hoy, 10 años después, hay gente de los distintos 8 municipios del río Sonora que tiene que beber agua y lavar y usar el agua purificada importada de fuera de su pueblo, porque el agua que tienen ahí enseguida, corriendo enseguida de sus casas, no sirve. Esto afectó principalmente a las mujeres, lo sabemos, que son quienes hacen las labores del hogar, quienes tenían que ir a acarrear agua en esos días, afectó al turismo que estaba levantando en la zona, a la exportación del ajo, bueno, mil cosas afectaron. Nos tocó documentar la supuesta limpieza del río Sonora, que no fue tal. Tenían a los trabajadores inexpertos, sin equipo de seguridad. Cuando los entrevistamos les decíamos, ¿qué están usando para medir hasta dónde sacar la tierra? Ahí donde se ve manchado, hasta ahí vamos a sacar. Como si los tóxicos no penetraran en la tierra, como si no dejaran de verse en algún momento. Estaban con palas y carretillas sacando la tierra hasta donde consideraban, hasta donde el ojo les daba. Así se hizo la limpieza, que no fue tal, pero que Grupo México presumió en su cadena de cines. Cada que íbamos a sentarnos a ver una película, nos decían todo lo bien que habían hecho por esas comunidades y que debían sentirse agradecidas de tener al Grupo México ahí porque les estaba cambiando la vida para bien. Hay 8 municipios involucrados en este derrame, declarados como en zona de riesgo, de peligro. Creo que falta el 9º, que es Hermosillo, porque el agua termina llegando a Hermosillo, pero nunca se declaró porque el río se detiene antes en la presa. Al día de hoy faltan muchas cosas. Hoy hay un evento grande en mi ciudad, en Hermosillo, para visibilizar esto. En los pueblos lo van a recordar.
Ayer se hizo un festival cultural, y posiblemente es lo único que nos queda ahorita a los ciudadanos, el recuerdo, el hacer eventos para que no se nos olvide, pero faltan muchas cosas por hacer. Yo le expongo esto como se dieron las cosas, sabemos que hay un plan, sabemos que hay muchas cosas, pero no quiero introducir mucho en eso, más bien quisiera que usted nos dijera en qué va el asunto del río Sonora y qué nos puede decir a 10 años. Bueno, primero que pues eran los tiempos en que mandaban los poderosos, los oligarcas, ellos tenían el gobierno. De rodillas. Un poco antes sucedió lo de pasta de concho y también el gobierno no hizo nada y muchas otras cosas. Era la época del auge de la política neoliberal, neoporfirista. Mandaba un pequeño grupo y por eso pues no hicieron nada o simularon y quedó pendiente ese tema. Nosotros hemos reabierto el caso, ya se tiene un dictamen que se presentó, está en las redes sociales y se está pidiendo que la empresa se haga cargo de los daños y se está planteando que se resuelva el problema de la contaminación del agua. Esto lo está viendo la Secretaría de Gobernación y hay reuniones constantes, permanentes, pero ya se publicó hace como 4 meses, ¿sí? El dictamen acerca de los daños que se mantienen y que afectan a la población. En aquel entonces, cuando estábamos un grupo de periodistas recorriendo el río Sonora, muchos periodistas nacionales e internacionales que nos pidieron que los guiáramos también, recuerdo a una periodista extranjera que había cubierto algunas cuestiones de tóxicos y nos decía: lo primero que tiene que hacer el gobierno aquí es construir un hospital contra el cáncer, porque viene un problema de cáncer en la región tremendo. Lo que se hizo fue una clínica en Ures, la promesa de una clínica en Ures, que quedó en obra negra. La última vez que fui yo a reportear, que fue hace unos meses, estaba una yegua embarazada pastando ahí en el pasto inmenso del edificio abandonado. Aún hoy no se ha terminado ese hospital, un hospital para la sierra que tenga que ver con algo oncológico. No sé si eso está previsto también en el plan. Sí, se está viendo de manera integral. A mí me gustaría que informara Luisa María sobre esto. A ver si lo hacemos esta semana. Ojalá. ¿Sí? Para que les informen cómo van, qué avances hay. Y otro asunto, no le voy a negar que hace meses que tengo la pregunta dándome vueltas en la cabeza, porque usted ha hablado mucho de la ONU, de que es un florero, y los organismos internacionales, no solo la ONU, sino muchos de ellos que sirven para poco o para nada. Y al mismo tiempo muchas páginas de la prensa y muchos líderes mundiales lo consideran a usted una voz importante en el Concierto de las Naciones. El mundo ha volteado a ver al presidente mexicano y ha volteado a ver a México. Usted dijo muchas veces que la mejor política exterior es la interior, y eso lo ha demostrado, pero yo me pregunto, ¿por qué no haber ido a la ONU a decirles esto
¿Tiene pensado antes de terminar su mandato ir a algún organismo internacional? Sabemos que lo dicen las conferencias de prensa y las conferencias la ven, pero decirles ahí en su territorio, esto es lo que México piensa, esto es lo que México propone, porque también tenía usted un plan, lo recuerdo Sí. que en algún momento lo dijo de cómo dinamizar estos organismos. ¿Tiene pensado hacer alguna No, ya visita no. a algún organismo? ¿Ya no? Ya no voy a salir, no. Y además ya fui Sí. Pero no a la al ONU. Consejo Sí. de Seguridad de la ONU y llevé un planteamiento y está, yo creo que en las redes, y hablé con claridad sobre la ONU y de los problemas del mundo que afectan a millones de seres humanos. Hablé de que hay 1.000 millones de personas en el mundo que sobreviven con $1 diario. Y además hice un planteamiento para que los multimillonarios aportaran, ¿sí?, una cantidad para ellos mínima de sus riquezas y se constituyera una bolsa para garantizar, ¿sí?, la alimentación de la gente más pobre en el mundo. Hice el planteamiento, ni siquiera lo pasaron Al Consejo. a la Asamblea General. Luego ahí propusimos lo de una vacuna cuando la pandemia, crear un fondo para que no se acapararan las vacunas. Fue una propuesta nuestra, se aprobó. Resultó que empezó a funcionar ese organismo, se empezó a aportar recursos, incluso por adelantado, y no cumplieron. No cumplieron, o sea, fueron los que tardaron más en entregar las vacunas porque siguieron dándole preferencia a los países más fuertes, las potencias, y estaba afectando mucho la pandemia y los países del mundo, la mitad de los países del mundo no tenían vacunas. Yo recuerdo que nosotros aquí apoyamos como a 5 o 10 países. Me acuerdo que enviamos vacunas hasta Paraguay, ¿sí?, en solidaridad. Y ese fondo nunca funcionó. Por poner Claro. estos ejemplos, sí hemos hecho propuestas, pero tiene que llevarse a cabo una reforma en la ONU, porque la verdad no hacen nada. Relatores para todo, ¿sí?, y muy acomodaticios, por lo general, mucha gente de derecha, conservadora, que no le tiene amor al pueblo, pero que ganan muy bien, ¿sí?, mucho, muy bien. Uno de esos relatores de la ONU, el relator de la ONU en México, debe estar ganando el doble de lo que yo gano. Entonces, ¿qué hace? Enviar un reporte. Sí. Como también las organizaciones no gubernamentales, que fue otro invento del periodo neoliberal, la llamada sociedad civil, viven también de las aportaciones
de gobiernos extranjeros, pues ahí se aplauden, se alimentan, se nutren mutuamente. Entonces todo eso tiene que cambiar en México y en el mundo. En México está cambiando y va a seguir cambiando. Yo por eso también trato el tema de las organizaciones de derechos humanos, de medio ambiente, de la defensa de la diversidad sexual, todos los temas, porque creo que todo esto también fue alentado en el momento en que se impuso con más fuerza la política neoliberal en el mundo para que se desviara la atención y que cada quien se ocupara de un asunto sectorial, gremial, pero que no atendiéramos lo relacionado con la distribución de la riqueza, con la situación de los pobres, con el saqueo de los recursos naturales y nos entretuvieron con eso. Y desde luego que todo es importante, todo, pero lo más importante es transformar. No se puede llevar a cabo un cambio profundo para que no se violen los derechos humanos si se tiene un gobierno autoritario. ¿Quién es el principal violador de los derechos humanos? Pues el Estado autoritario. Si no se tiene un Estado autoritario, si se tiene un Estado democrático, pues no hay violación de derechos humanos. Luego, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo primero? Luchar en contra